Todos los que estuvieron fuera, bienvenidos. Damos bienvenida a todos los que están allí en casa, que tal vez todavía están de vacaciones, viajando. Gracias por conectarse. No olviden dejar sus comentarios, no olviden ponerle like a nuestra transmisión, no olviden suscribirse, no olviden poner allí en la campanita para que les recuerde cuando haya otra transmisión y a usted no se le vaya a olvidar. Eso es algo muy importante que debemos hacer. Y si usted llega a casa y vuelve a ver esta transmisión en vivo, entonces usted se acuerda de darle like. Eso es muy importante para nosotros. Damos la bienvenida a todos ustedes y esta mañana me complace mucho darles un abrazo especial de parte de mi esposo. Él está predicando hoy en Plenitud, pero viene para acá antes de que se acabe el servicio. Así es que él me dice que por favor les envía un abrazo especial. Nosotros ya retornamos, salimos una semanita en donde estuvimos también orando por la iglesia. Entonces ya llegamos y estamos aquí, él ahorita viene. Por favor, esté muy pendiente de la palabra del Señor. ¿Usted cree que Dios habla? Esta es una de las mayores preguntas del ser humano. ¿Cómo así Dios habla? Dios habla. Lo importante es que podamos escuchar qué es lo que Dios está hablando. Así es que Dios tiene muchas voces. Dios usa a muchas personas para hablar. Puede usar una propaganda, puede usar una canción, puede usar a una persona que habita en las calles, puede usar a un rico, puede usar a un gran predicador. Dios puede usarnos a todos. Así es que esta mañana Dios ha decidido usar la vida de Fabián y para mí es un privilegio escuchar a Dios a través de tu boca. Así es que bienvenido. Gracias, Dios les bendiga en esta mañana. Gracias por adorar junto con nosotros. No es lo mismo cuando uno está solito en su casa, es rico, pero cuando uno adora con ustedes es genial, es maravilloso. ¿Cuántos ya desarmaron Navidad? ¿Hace cuánto desarmaron? ¿Ya hace más de 2 semanas? Hace rato. Y uno vuelve a decorar su casa, ¿no? Y normalmente la decoración en las casas ha cambiado. Yo me acuerdo hace 25 años, más o menos, o sea, ya tiempito, que la decoración en las casas era diferente a nuestras decoraciones actuales. Actualmente uno como busca decorar su casa con poquitas cosas, que no se vea muy lleno. Las casas, los apartamentos ahora son pequeños, entonces no los llenemos de cosas. Pero hace 25 años, ¿cómo era una casa bien decorada? Tenía un montón de cuadros, un montón de porcelanas, platos. Yo me acuerdo que en mi casa había unas máscaras en porcelana y todo parecía un museo, todo tenía un significado, todo tenía un lugar, un valor para uno. Pero recuerdo la casa de una tía, donde habían muchas decoraciones y en el centro de la mesa, chicos, jóvenes, adolescentes, antes se utilizaban salas con centros, unas mesitas en el centro donde se colocaba allí también porcelanas y había una porcelanita de unos elefantes. ¿Su merced tiene porcelanas todavía? ¿Sí? ¿Estripadas? Destrompadas. Pero los elefantes. Los que aún conservan sus porcelanas, bueno, le felicito. Mi tía tenía una porcelana, bueno, 3 porcelanitas que eran 3 elefanticos, uno chiquito, uno mediano y uno más grande. Pero lo particular de este elefante grande es que en su trompa, que era así como en forma de bolita, le metían un billete. ¿Sí? ¿Quién dijo plata? ¿Quién lo hace todavía? Yo he visto, sí. Eso, y era popular. Y yo siempre entraba a la sala de mi tía y veía ahí el elefante con la plata y yo decía, qué bendición. Yo quería preguntar sobre ese elefante, quería preguntar sobre esa plata. ¿Por qué ese elefante tiene plata y usted no, tía? No, mentira. ¿Por qué ese elefante tiene plata? ¿Por qué siempre que uno entra a su casa ese elefante tiene dinero? ¿Por qué, tía? No me atreví a preguntarle, ya después de años, no, me ganó cada vez que iba allá a visitarle, me ganó la curiosidad y me dijo, es que este elefante tiene plata porque trae buena suerte.
Y yo dije, o sea, el elefante está ahí por la plata. Y quiero que esta mañana hablemos del elefante en la sala. ¿Usted ha escuchado esa expresión? Muy popular últimamente, se usa para hablar de cosas incómodas que no queremos hablar. Como cuando uno tiene una mancha en la ropa y quiere esconder y pretende que nadie la ve, pero hay que hablar de la mancha. Hay que hablar de aquellas cosas que son un poco incómodas hablar. Y gracias porque usted esta mañana al estar sentado allí va a permitir que la palabra nos hable del elefante en la sala. De un tema que para normalmente la mayoría de cristianos es incómodo. ¿Cuál cree usted? Nosotros no nos incomodamos con diferentes temas. Por ejemplo, cuando venimos a hablar de perdón, uno dice, uy, sí, tengo que perdonar. Cuando venimos a hablar de que Dios me ama, decimos, sí, Dios me ama. Pero hay un tema que nos hace hacer caras cuando se toca y que para la Biblia es muy, muy, muy importante. Y que para Dios es muy, muy, muy importante. Pero que nosotros quisiéramos que nunca se hablara de este tema. ¿Cuál cree usted que es? La plata. Hablemos del elefante en la sala de mi tía, de la plata. ¿Por qué? Porque como este año es un año de discipulado, de ser discípulos y hacer discípulos, Jesús consideró el dinero como un tema importante del que hablar. ¿Usted ha escuchado hablar de salud financiera? También es un tema que se toca actualmente en otros círculos. Y creemos que la salud financiera es tener mucha plata para gastar. Entonces, si tengo mucha plata para gastar, tengo salud financiera. Y si no tengo plata para gastar, estoy enfermo financieramente. Pero vamos a dejar que la palabra de Dios nos toque este tema. Y Jesús lo toca con sus discípulos. Jesús lo toca en el sermón que quizás es el sermón más escuchado y conocido de toda la historia. El Sermón del Monte. ¿Por qué es tan importante este tema? Porque Jesús ser discípulo en su vida económica también. Y tranquilos, que no voy a hablar de plata, pero voy a hablar de plata. ¿Por qué? Porque la palabra no quiere hablar de plata, pero tiene que hablarlo. Y este es un tema que para mí fue muy importante estos días. ¿Por qué se lo comparto? Porque cuando yo estuve estudiando en el Sermón del Monte, me choqué con estos 3 versículos que me cambiaron a hoy la perspectiva de cómo vivir mi vida económica. Y quiero compartirlo con usted y que Jesús nos hable a través de la palabra, porque Jesús te hizo para ser como Él es. Tú eres para ser como Jesús y eso se llama ser discípulo. Así que abre por favor tu Biblia en Mateo capítulo 6. No debemos hacer. ¿Qué de malo tiene que esté haciendo tesoros para mí? ¿Es pecado? Es decir, ahí no harás tesoros en los 10 mandamientos. ¿Por qué Jesús dice no hagan tesoros para sí? Bueno, porque como ahora Jesús está en el Sermón del Monte y el Sermón del Monte le está hablando a discípulos, está enseñándoles a sus discípulos cómo ser como es Jesús.
Y para poder ser un discípulo saludable, tiene que tocar el área económica, y en el área económica el discípulo tiene que saber que no es dueño de nada. No acumulen para sí tesoros. Sentirnos dueños es una actitud que no procede de la Biblia, que no proviene de ninguna historia de la Biblia. Es más, Salmo 24. ¿Usted sabe lo que dice el Salmo 24? Inicia diciendo: de Jehová es la tierra. Usted sí sabe lo que dice el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud. El deseo de poseer nos ha llevado a engañarnos a nosotros mismos y hacernos creer que lo que hay en la tierra no le pertenece a Él, sino que me pertenece a mí. Y yo dispongo como dueño de lo que yo quiera. Pero la Biblia dice claramente: del Señor es la tierra. Pero no se queda ahí. Dice: y su plenitud. El mundo, y ¿saben qué también dice? Y los que en él habitan. Tan dueño es Dios de la tierra y de todo, que no solamente dice que las cosas materiales son de Él, sino que tú eres de Él. Por eso es un problema hacernos dueños y actuar como dueños y vivir como dueños, porque normalmente es lo que hacemos con nuestras cosas. Este computador es mío, y como es mío, tengo que cuidarlo, y cuidarlo es no prestárselo a Ángel. Actuamos como dueños. El mundo ha actuado como dueño desde siempre. Es decir, el hombre, la humanidad caída, se ha creído dueño de todo, a tal punto que hemos creído que podemos ser dueños de las personas. La esclavitud nace de esta falsa idea, de esta idea ridícula de que somos dueños y de que podemos poseer. Llegamos al punto enfermizo de creer ser dueños de personas. Ahora, ¿eso es algo del pasado? No, eso es algo que también pasa hoy en los noviazgos. ¿Cuántos han tenido este problema en que su pareja, no digo su esposo, digo su novio, su novia, actúa como dueño, como una posesión? Es más, la humanidad se queja de que esto es el machismo, en que el hombre ha creído que es dueño de la mujer. Pero esta no es la forma en que Dios hace a la humanidad. Dios no hizo al humano como dueño. Si usted recuerda por allá en Génesis, ¿qué dice en Génesis? Que Dios tomó al hombre del polvo de la tierra, lo formó, le dio su espíritu, y fue el hombre un ser viviente. Y le dijo al hombre: enseñorece, administre, cuide, haga su trabajo de mayordomo. La posición en la que Dios deja a la humanidad no es la posición de dueño. Este es un modelo tramposo que nos hace creer que somos dueños. ¿Cuál? El sistema económico actual. Todo se basa en tener. Los discípulos de Jesús tienen que enfrentarse a la verdad de que el llamado no es a poseer, no es a amasar fortunas. Y tú que eres discípulo tienes que saber que tu vida está para cosas más grandes que la plata. Poseer riquezas de esta tierra trae injusticia y corrupción. Yo quiero contarle un pequeño chiste. Estaban dos políticos de otro lado hablando, mirando cuál de sus casas era más grande. Y llega uno, lleva a su amigo a la casa y le muestra una casa con 17 salas, con 23 baños, con 48 habitaciones, enorme, hermosa. Y le dice el primer político: oiga, ¿y usted cómo hizo para hacer esta casa tan hermosa? Y dice: fácil. ¿Sí ve ese puente que está allá? Sí, 70%.
Y el otro dice, "Ay, camine, le muestro mi casa". Se van a su casa, llegan, una casa preciosa, el triple de grande. La casa del otro era como para pasear el perro. Esta vez sí era una casa enorme. Y este hombre lleno de celos le dice, ¿y usted cómo hace para tener esta casa tan grande? Y él le dice, ¿usted ve ese puente que está allá? No. Esa es la corrupción humana, echa un chiste, ¿no? Pero esa corrupción no se queda allí. El deseo de poseer lleva a traer injusticia. Esa tal injusticia social que vemos siempre tan ajena a nosotros empieza en el corazón que se adueña de las cosas, de tus cosas. Por eso no podemos aceptar el engaño de que somos dueños. Por eso no debemos girar en hacer esto. Dice el Señor en el Antiguo Testamento cuando está legislando las casas. Ahora, porque voy a hacer aquí un paréntesis, Dios sí quiere que tengas casas, es decir, que tengas tu casa propia para vivir. Porque el deseo del Señor no es la indigencia. Tampoco voy a llegar aquí a predicar el evangelio del no hay nada para los creyentes. No, Dios es un papá y quiere lo mejor para ti. Pero lo mejor para ti no es amasar para ti riquezas. Lo mejor para ti no es en que inviertas tu tiempo y tu vida en poseer. Y es muy interesante cómo el Señor propone obtener casa en Israel. Cuando uno ve allí, creo que es en Levítico que está haciendo esto, dice esto: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, dice el Señor. Le está diciendo esto al pueblo de Israel: la tierra no se venderá. Es decir, el pueblo de Israel tenía prohibido vender su casa a perpetuidad, porque la tierra es mía y ustedes son aquí extranjeros y huéspedes. Por tanto, en el país habrá la posibilidad de recobrar todo terreno que haya sido heredado a las familias. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que todo mundo tenga casa. Y hace este plan con el pueblo de Israel, les impide que puedan perder su casa. ¿De qué manera? Diciéndoles: está prohibido que Lady le venda la casa para siempre a Lili. ¿Por qué? Porque en algún momento los hijos de Lady pueden quedarse sin hogar. Entonces, ¿qué se hacía? Se alquilaba por años. Ese era el tipo de venta que había en Israel. ¿En base a qué? A que Dios es dueño de la tierra, del territorio. Y quiero decirte que esto es liberador. Porque ¿qué les dice el Señor al pueblo de Israel? ¿Por qué no tienen que vender su casa a perpetuidad? Porque ustedes son huéspedes. Y para los judíos un huésped no era un arrimado. Para un judío un huésped era una persona de estima, de cuidado. Les está diciendo a los judíos: ustedes son huéspedes míos, no posean la tierra. Y esto es liberador porque ser dueño me hace responsable, me hace susceptible a perder. Piénsalo. Dice ahí: no acumulen tesoros para sí. ¿Cuál es la razón? ¿Qué pasa? La polilla, o sea, ¿a quién se le ha comido la ropa la polilla? Algunos, ¿sí? Alguna vez se le ha tirado una polilla. El óxido destruye. ¿Y los ladrones qué hacen? Roban y hurtan. Cuando tú te sientes dueño de todo, de lo que está a tu alrededor, pues ¿cuál va a ser tu función? Estar ahí pendiente que nadie te coja nada, que nadie te robe, que lo que tú tienes sea cuidado. Obviamente hay que cuidar lo que tenemos, pero la posición de dueño te hace susceptible a perder. Te está diciendo ahí: si tú eres dueño, pues te pueden robar. Si tú eres dueño, pues las cosas se pueden dañar. ¿Y cómo recuperas eso? Te toca invertir más tiempo, más trabajo, más esfuerzo. Pero si tú no vives como dueño, si aceptas que es Dios el dueño de todo, puedes liberarte del peso de esa responsabilidad, de que tu tiempo se te vaya en cuidar tus cosas. No tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para ayudar, para buscar al Señor, porque estoy ocupado acumulando.
tesoros para mí. Es liberador saber que Dios es el dueño de todo, porque te quita ese peso que te tocaría cargar siendo tú el dueño. El dueño tiene que hacerse responsable de sus cosas. Pero si el dueño es otro, bueno, yo administro, Señor. Y yo soy tuyo y yo tengo que estudiar, pero no tengo para estudiar. Pero como tú eres el dueño, dice por allá la palabra, mía es el oro y la plata. Sí, Señor, es tuya. Recuerdo cuando me casé con mi esposita, que uno de mis temores era ¿dónde voy a vivir? No ganaba para poder pagar un arriendo. Pero me acordé del texto de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Yo dije, Señor, la tierra es tuya, dame un pedacito ahí para vivir. Y el Señor escuchó mi oración, una oración tan sencilla, y me dio un lugar para vivir. Y es suyo. Yo he cometido un error al vivir como dueño. Yo no le digo esto porque ya ese Fabián se dio cuenta que nos sentíamos como dueños. No, me di cuenta que yo, Fabián, vivía como dueño de mis cosas. Y vivía con este engaño de creer que lo mío es mío y que solo una parte es de Dios. Y aquí me quiero meter con otro tema: la dicotomía de lo santo y de lo mío. ¿Qué es la dicotomía de lo santo y de lo mío? Cuando hablamos de darle a Dios lo que es de Dios, el Señor Jesús usó esa expresión, den a Dios lo que es de Dios. ¿En qué pensamos? En el diezmo. ¿Y cuál es el concepto que tenemos nosotros? Bueno, el 10% es de Dios y el 90% es mío. Tengo el caso de un amigo de hace muchos años que se acostumbró a darle a Dios el 10%, pero descarriadamente, lejos de Dios. No, pues no venía a la iglesia, pero él se quedó con este concepto: este 10% es de Dios y yo no lo quiero robar. Pero el 90% se lo gastaba en mujeres, en trago, bueno, dinero y bailando. Todo el mundo pelea. Y cuando uno ve esto, no existe en la Biblia que el 10% es de Dios y el 90% úsalo. O sea, imagínense esta idea. Yo llego a mi casa y le digo, amor, yo me casé contigo, pero el 10% de mi corazón es para ti. El otro 90% yo veré qué hago. Lo puedo repartir con el que yo quiera. ¿Por qué? Porque soy el dueño. Parecería ridículo, ¿cierto? Que yo le dijera eso a mi esposa. ¿Por qué? Porque yo me casé todo con ella. Yo no puedo llegar aquí y decirles, bueno, ustedes terminen la predicación y me voy a ir a fumarme un cigarrito ahí enfrente porque ya le di el tiempo de Dios, el que correspondía a Dios. Ahora viene mi tiempo. No existe eso en la Biblia. No hay una dicotomía, no hay una partición del tiempo con Dios. No hay una partición de lo santo y de lo mundano cuando Cristo viene. El que es discípulo, como tú en esta mañana, que todos los que están acá son llamados a ser discípulos, son llamados completamente. Dios quiere todo de ti, no tu 10%. Porque a veces creemos que esto es para tener contento a Dios. No es el 10% lo que Dios quiere de ti, es todo. ¿Por qué? Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios no quiere el 10% de tu tiempo. Dios no quiere el 10% de tu esfuerzo, ni de tu amor. Dios te ama completo. Tú eres completamente de Él. El 10% de lo que tienes no es de Dios. Es el 100% de lo que tienes y de lo que eres, que es de Dios. Según la lógica de Dios, todo lo que tienes es porque Él, en su precioso amor, te lo ha dado. Y desea que administres todo de manera santa. Por eso tu economía y mi economía debe ser santa. Muchos de los errores económicos que yo he cometido el año pasado, tengo varios para contarle con mi esposa, descachadas. ¿Saben por qué fueron? Me di cuenta ahorita que estaba leyendo la Biblia en esta semana. Porque yo me creí dueño de mi plata.
me metí a comprar un pedal. Un pedal es para la guitarra, yo, para adorar al Señor, claro. Y si es para adorar al Señor, eso ya lo hace que sea de Dios, ¿no? Entonces dije, listo, me metí a buscar un gangazo, y hay que desconfiar de los gangazos. Facebook Marketplace, tanto. Y yo, uy, eso está muy bueno el precio, eso es Dios que me está aquí abriendo el camino. No me alcanza lo que tengo. Alerta. Entonces me endeudo porque es un gangazo. Listo. Para no hacerle larga la historia, usted se da cuenta que yo toco sin ningún pedal, ¿no? Bueno, me tumbaron. ¿Por qué me tumbaron? Porque yo creí que yo era dueño de esa plata y me endeudé creyendo que era Dios abriéndome la puerta. Tan fue así Dios hablándome que cuando fue a hacer la consignación, nunca yo había visto un Servientrega encerrado a las 12 del día. Bueno, ese día estaba cerrado a las 12 del día, esperé una hora. O sea, miren esta terquedad. ¿Por qué? Por el engaño de las riquezas. Porque creo que es para mí, que es mío y que es mi derecho. Y uno demanda a Dios, yo lo merezco. Bueno, papito Dios es tan amoroso que nos da más de lo que necesitamos, pero no necesitamos invertir la vida para hacer riquezas. Mis mayores errores fueron ese, creer que soy dueño. Los tesoros en la tierra esclavizan y atemorizan. Cuando los bienes materiales son el objeto de la vida, estamos dispuestos a vender nuestra libertad por obtenerlo. No exagero, nos esclavizamos. ¿Y por qué digo no exagero? Porque es que la preciosa palabra de Dios, yo nunca predico con tantos versículos, pero es que cuando estuve leyendo esto me vinieron todos estos y se los tengo que soltar para no cargar con yo solo el peso de esta verdad. Y es que Proverbios dice: el que es rico se enseñorea, es dueño del pobre. Miren esta mentalidad, esta economía tan horrible. El rico es dueño del pobre, dice Proverbios. Y el que presta es señor. Sí, sí. Llévatelo, eso no es mío. Dale. El que es un ejemplo para mostrar que nada es de uno. El que presta es esclavo, es dueño del que le prestó. El que pide prestado se vuelve esclavo de su acreedor. Eso dice Proverbios. ¿Saben cuál es el sistema económico mundial? El sistema de la deuda. Me impactó profundamente que el sueño americano, ¿cuántos sueñan con el sueño americano? Aquí me imagino que ninguno de nosotros. Ninguno está diciendo, ay, allá en Estados Unidos sí es que está la oportunidad. ¿Saben cuál es el país más endeudado del mundo? Yo me impacté porque según yo, pues Colombia estaba muy endeudado y yo vi a Colombia con poca deuda a comparación de los países con mayor desarrollo económico. Japón está reendeudado. Estados Unidos está reendeudado. Es más, tú y yo, para adquirir cualquier cosa, ¿qué hacemos? Reendeudados. No, pero es que ya salió el iPhone 15 y el 13 ya da pena. Y volvemos los deseos, necesidades. Y como no tenemos, el mundo nos dice, pero hay una manera. Mírenla, deuda, endeúdate. Que no tienes un pedal para alabar a Dios y no te alcanza lo que tienes. Vea, deuda. ¿Y qué hace la deuda? Te hace esclavo. ¿Por qué? Porque te gastaste plata que no tenías y te toca trabajar tiempo que no has trabajado en el futuro para pagar algo, en mi caso, que nunca obtuve. La esclavitud hoy en día existe y se llaman deudas. Ahora, no quiero decir que no se puede usar este sistema. Dios puede usar este sistema corrupto para dar lo que Él quiera,
Muchas veces pensamos que la deuda, por ejemplo, para las casas, muchas veces toca acceder a un crédito para ello. En este caso, el crédito para vivienda no necesariamente es una esclavitud, es una inversión. Tú estás invirtiendo en obtener un bien que ganará precio con el futuro, que ganará valor. Pero normalmente, ¿con qué nos endeudamos? Con cosas que pierden valor, que se oxidan, que se destruyen y que cuando se mete el ladrón, se las roba. Y ahí se nos fue el tiempo. Toda la vida comienza a girar en conseguir tesoros. El dinero nos dice a qué horas levantarnos, cuánto tiempo invertir en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con nuestra familia, a quienes puedo tener cerca y a quienes no, cuándo descansar. Este sistema de deuda es un sistema diabólico y Jesús quiere liberarte. ¿Han escuchado esta expresión? Time is money. El tiempo es un maní. No, mentiras, el tiempo es dinero. El tiempo es plata. Quiero decirte que tu tiempo es más valioso que la plata. Tu tiempo no es dinero, es más valioso tu tiempo. Volver tu tiempo únicamente dinero es volverte esclavo de él, porque crees que lo único valioso de tu tiempo es hacer plata. Dios quiere liberarte y para liberarte necesita tocar este tema. Que no puedas servir a Dios, que no te veas como un discípulo de Dios, porque no hay tiempo para eso, es esclavitud. Por eso cuando vemos al Señor tocar este tema, tiene unas cositas bien particulares para tratarlo. ¿Cómo Dios trata la parte económica? Bueno, hay muchas maneras. En el Antiguo Testamento Él establece algunas para que voluntariamente nosotros tratemos esta área susceptible de idolatría, porque realmente es muy fácil caer en la idolatría del dinero, en vivir para hacer riquezas. Pero la libertad financiera no es que tengas más plata para gastar. La libertad financiera es que Dios sea Dios en tu economía. El problema financiero de los cristianos es cuando tomamos el rol de Dios en esta área. Nosotros queremos, y nuestra lucha siempre en el discipulado es que, bueno, mi voluntad o la de Dios. Y empezamos esa lucha y casi siempre cuando somos intencionales Dios termina ganando. Y le cedemos espacio en nuestra vida a Dios. Pero cuando Dios va a llegar a esta parte, y uno sabe y aprende a hacer el quite, empieza ya a no tocar, uno se enoja. Y entiendo, hay muchas ideas en las redes sociales que apuntan a que no seas generoso, a que no compartas, cristianos y no cristianos. Y me sorprenden los cristianos que dicen esto. Me he encontrado con muchos en YouTube, en TikTok, porque sí, uso TikTok de vez en cuando. ¿Y saben qué me encuentro? Gente diciendo, ¿por qué el diezmo no hace parte del Nuevo Testamento? ¿Por qué tú no deberías diezmar? Y un montón de razones que dicen, es que la ley fue antes y ahora la gracia. ¿Saben quiénes dicen esto? Y cuando uno se amarra a esto dice, uy sí, la gracia, no voy a diezmar. ¿Y qué hago con esto? Estoy diciendo, no quiero diezmar, no para dar más del 10, para dar menos. Mi problema no es ese. Dios pudo haber dicho y abolido lo del diezmo y abolido las ofrendas. Mi problema es que cuando Jesús va al templo, ve la ofrenda de la viuda y ve el corazón de la viuda. Ahorita vamos para allá. Cuando Jesús habla del diezmo y de los que sí diezmaban, que eran los judíos, los encargados de enseñar la palabra, dice, estos diezman la menta y la rúa, las matas las diezman, pero son injustos con su dinero, no ayudan a su familia. Y dice Jesús, es necesario que no se deje de diezmar, que no se deje de hacer esto,
pero que se haga justicia con la demás plata. Como que el 10% sí para Dios y el otro 90% no, porque es corbán, decían ellos, es para el Señor, pero no era para el Señor, no había justicia en ellos. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Que Jesús no desavala esta parte. ¿Por qué? Porque a Jesús no le interesa tu plata. No es por plata que existe el diezmo. No es por plata que existen las ofrendas. Es más, en el Nuevo Testamento, la característica de la iglesia era que no daban el diezmo nomás. Se desprendían de todo lo que tenían. Y yo no digo esto para que tú digas, uy, hoy sí voy a dar la ofrenda porque ese Fabián de pronto me está mirando. No, yo no voy a mirar a nadie, nadie va a mirar aquí a nadie. El problema aquí es el corazón. Nos sentimos dueños. El Señor establece la primicia, por ejemplo. Es algo que se inventa el Señor. ¿Por qué? Porque necesita los granos de Israel. Porque necesita la plata de Israel. Porque necesita tu dinero. No. Porque la manera en que Dios trata la idolatría en el área económica es invitándonos a no vivir para hacer riquezas, para desprendernos, para ser generosos, para dar dentro y fuera. El problema es que casi nadie tiene problema con fuera, ¿cierto? Hay que ayudar a los pobres, amén, sí. Casi uno nunca lo hace, pero sí, hay que ayudar. Pero cuando Dios habla de entregarle a Él y que tú no tengas administración de eso, que tú no digas, bueno, ¿y mi diezmo y qué? ¿Y mi ofrenda y para dónde va? Es una manera de decirle, pues Dios, ahora, si hay mala administración, el Señor tiene que tomar cartas en el asunto. Yo entiendo muchas de las personas que dicen, no, es que yo conozco tal lugar y tal y tal y tal lugar que pasó tal cosa. Bueno, el Señor es el dueño, el Señor es el que les dio el trabajo de administrar, Él les llamará cuentas. Pero la Biblia a mí me invita a no vivir como dueño. Dios es extremadamente generoso porque Él nos da todo. Él es Jehová Jireh, el proveedor. Y es que muchos tenemos problemas con dar, con la generosidad. Y creo que no es que no queramos, sinceramente yo creo que en el fondo sí queremos ser generosos. Pero sentirnos dueños de eso nos da miedo soltarlo. En todos los ambientes, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, queremos ser generosos, pero ¿por qué no lo somos? No porque no tengamos, porque el Señor no nos manda a dar lo que no tenemos, sino de lo que tenemos compartamos, hagamos, demos. ¿Por qué no lo hacemos? Por temor, porque eso hace la riqueza, nos hace creer que vamos a perder. Y si Él es dueño, nuestra actitud frente al dinero es no abrazarlo como lo más precioso, como lo más significativo, porque dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, porque esos tesoros en la tierra están del lado equivocado de la historia. Otra frase de moda. Hay que estar en el lado correcto de la historia. Bueno, ¿la plata dónde va a quedar? Digamos que tú trabajaste toda tu vida invirtiéndote en conseguir cosas para ti. Puede que no sea mucho, puede que sea poco, puede que no lograste tener todo lo que querías, puede que lograste tener lo justo. Pero si tu vida se te fue en eso, cuando tú mueras, voy a decir algo que es obvio y que todos aquí sabemos. A nadie lo entierran con el carro. Ni con sus posesiones. ¿Por qué? Porque del otro lado no importa. ¿Yo a qué voy con todo esto? No quiero enredarlos. A que no somos generosos porque nos sentimos dueños. Y yo quiero aquí hacer un ejercicio. Quiero un voluntario. ¿Quién quiere ser voluntario? Solo Esteban y Johncito. Venga, Johncito. Johncito. Hágame un favor, esto es lo que yo tengo. ¿Listo? Y usted va a escoger a alguien a quien usted quiera bendecir. ¿Listo, Johncito? Usted va a decir, voy a escoger a uno para bendecirlo y se lo voy a ir y se lo va a llevar. Al que su merced quiera, al que sienta en su corazón. Mira, qué bendición. Venga, Johncito, yo aquí le hago una entrevista.
Venga, ¿será que me sirve este micrófono para que me escuchen a Johncito? John. Mirando hacia allá para que le vean la carita. John, ¿le dolió? No, no me dolió, porque cuando yo me muera, yo no me voy a llevar nada. Está bien, está bien. ¿Por qué fue difícil? Tú dijiste, uy, no, yo mejor como que me lo quedo. No, porque me duele el corazón. Pero habla al micrófono. Me duele el corazón porque yo siento, y yo lo he hecho, porque yo también salí del fondo, hay mucha gente que me ayudó, y hasta un momento yo también ayudo para que ellos se sientan bien, para que mi Dios le vuelva a mandar las fuerzas a uno como uno se merece. Listo. Con otra persona le va muy bien a uno. Yo ayudo porque me ayudaron, dijo. ¿Por qué no fue difícil? ¿No fue difícil? ¿Fue difícil así desprenderse de ese billete de 20.000? No. ¿Se le agarró así? No, tampoco. Y ¿tuvo una lucha? ¿Por qué yo no tuve una lucha? Gracias, milloncito. Porque no era su plata. El aplauso para el Señor. ¿Por qué cuando es así es fácil? ¿Por qué? Porque no soy el dueño. ¿Qué hubiera pasado donde John diga? Lo pongo de perdedor. Bueno, pues se gana 20.000. Pero se evita bendecir a alguien. Nosotros luchamos tanto con esta parte económica porque ser dueños nos hace esclavos. Esto fue lo que experimentó la iglesia del primer siglo. Si ustedes piensan en Hechos de los Apóstoles, hay un texto que a mí me confronta frente a ser dueño. Dice en Hechos que ninguno decía ser suyo propio, sino que tenían en común todas las cosas. Entonces Fabián dice que seamos comunistas y el comunismo para que no, el Estado no es dueño de todas las cosas. No avalo ningún tipo de gobierno humano de esta manera. No, el sistema económico de Dios es que ellos no tenían por qué decir que suyas eran las cosas. ¿Por qué? Porque ellos entendieron cuando el Espíritu Santo les visitó que las cosas son de Dios, que vino a hacer, a aclarar, a abrir, a sacarnos de la esclavitud, que todo me pertenece. ¿Cuál es la lucha hoy en día? ¿Cuál es el no puedo hacerlo? ¿Por qué no doy a alguien que necesita? ¿Por qué no doy mi diezmo? ¿Por qué no doy al Señor? El problema no es no tener, es sentirme dueño. Ellos no vivían con temor, la iglesia primitiva no vivía con temor, no vivía angustiado, porque a nosotros nos da miedo, porque miramos al futuro y como somos dueños, pues tenemos que cuidar lo que tenemos. ¿Qué tal que el día de mañana yo no tenga? Esa no fue la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo, ¿saben qué decía? El día de mañana viene el Señor y ¿qué? Yo no me voy a llevar este terreno. Por ahí apareció un Bernabé que hasta el terreno de la casa fue a vender para dárselo a sus hermanos. ¿Por qué? Porque él estaba seguro de que ni siquiera se iba a quedar a vivir ahí. ¿Qué hizo el Señor con ese hombre? ¿Necesitó esa casa? Ahora Bernabé por ahí desplazado, durmiendo en las calles. No, se fue a hacer la misión. Nos aferramos a lo que creemos que tenemos y eso nos esclaviza. Entonces, primer consejo: no acumulemos tesoros para sí. Ese es el problema, para sí. Segundo, de aquí para allá voy más rápido. Versículo 20. Más bien, acumulen. Pero ¿cómo así? Si en el capítulo anterior, ¿qué me dijo? No acumule. Y empezamos el versículo siguiente, ¿qué dice? Acumule. Bueno, sí. Porque ahora el Señor va a decirnos qué es lo que es realmente valioso. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni siquiera los de las bandas subversivas armadas, de la delincuencia común,
donde nadie puede robar. Pregunta, ¿qué es valioso? Si el dinero no lo es, entonces ¿qué sí es valioso? O más bien, no quiero decir que el dinero no es valioso. El dinero no es lo más valioso de la vida. Hay cosas más valiosas. El Señor resignifica lo que es valioso, porque ahora está llamando un tesoro a algo que no es dinero, a algo que es inoxidable, a algo que es inrobable. Y es que tiene todo el sentido, porque realmente para ti y para mí estoy seguro que las cosas más valiosas no son plata. Lo que pasa es que creemos que sí y vivimos bajo ese engaño, pero en el fondo sabemos que no. Esta mañana me desperté y mi bebé, cuando ella se despierta, cuando yo me despierto, me da besos. Créanme que ni por toda la plata que ustedes puedan traer hoy, yo le cambio un beso de mi bebé. ¿Por qué? Porque lo más valioso no es dinero. Yo sé que tú aprecias muchas cosas más que la plata. Las cosas más valiosas no son contables, cuantificables. Y las cosas más valiosas no están en esta vida. Tiene todo el sentido, porque lo que realmente es valioso en esta vida no lo puedes pagar. Una tarde con mi esposa, un día hoy hablando con ustedes, un día ayunando con ustedes, eso es impagable. Estar tranquilo, la paz. Miren, la relación con Jesús, no hay nada que pueda significar un valor más alto que una amistad con Jesús, que un abrazo de papito Dios. Pero casi no invertimos tiempo en crecer en esta relación por buscar tesoros en la tierra, por olvidar lo que es realmente valioso. La palabra de Jesús me hace sentir el hombre más amado. ¿Cómo no buscar el valor de su palabra? O sea, aquí puedo decir muchas cosas valiosas, pero verlo usted, verdaderamente, verlo usted y saber que nos vamos a ver del otro lado, eso es valioso. Saber que tú no te vas a condenar, que los que están ahí al lado van a ir contigo. Qué bendición que tu familia pueda estar acá. Invertir tu vida en lo que es valioso, haciendo tesoros allá. Tesoros como cuáles, como los que están afuera y no van a estar a menos de que tú vayas. Hacer discípulos. Hay un valor tremendo en lo que no brilla. Vivir para Dios, vivir para Jesús es el mejor tesoro de todos los tiempos. Que inviertas tu vida en vivir siendo un discípulo es el mejor tesoro con el que vas a llegar allá. Llegar a ser como Jesús. Lo que te pertenece está en el cielo. Jesús está invitándonos a reconocer que lo más valioso de esta vida es quien habita en el cielo. Lo más valioso, es más, nos quita este concepto de que lo valioso se obtiene. Lo valioso te fue dado. Tú no te lo ganaste. El amor de Dios no te lo ganaste. Lo más valioso que es el Señor, su paternidad, no te la ganaste, te la dieron. Así como dijo John, porque me ayudaron, yo ayudo. Porque me extendió la mano, porque me amó. Es inevitable cuando uno lee este texto ver a un Jesús queriendo salvar a sus discípulos de lo que 4 versículos después va a hablar, que es las riquezas y un tal Mamón, un dios pagano. El Dios de las riquezas, un Dios, es Jesús queriendo salvar a sus discípulos de la esclavitud. Lo verdaderamente valioso para Jesús lo dice en el siguiente versículo, versículo 21. Yo se lo leo acá, ahí está. Porque donde esté tú tesoro, lo que tú consideras valioso, lo que tú amas, donde esté tu tesoro, ¿qué pasará? Dios no busca tu plata. Dios busca tu corazón. Pero ¿sabes una cosa? Nuestros corazones están presos por la plata. Y para Dios poder tocar tu corazón, ¿qué tiene que hacer?
tocar tu bolsillo. Dios desea tocar tu corazón, porque a Dios le interesas tú, todo tú. Dios no busca tu plata porque Él es Jehová Jireh, ¿no? Él es el Dios que da. Él es dueño del oro y de la plata. Él es dueño del mundo. Pero hay una cosa que a veces Dios no es dueña. O sea, mira lo que está haciendo Jesús. Está diciéndoles: hermanos, vamos a ser libres de este tema. ¿Listo? No somos dueños, no hagan para sí tesoros. Eso está pasado de moda. Vamos a hacer tesoros en el cielo. ¿Listo? Vamos a hacer tesoros en el cielo. Lo importante está allá. Pero tú entiendes dónde está el corazón de Jesús cuando entiendes dónde está su tesoro. Porque se puede aplicar para allá. Él no lo aplica acá, ¿no? Porque donde esté tu tesoro está tu corazón. Si tu tesoro no es Dios, Él no tiene tu corazón. Si tu tesoro no es Jesús, Él no tiene tu corazón. Por eso la invitación: hagan tesoros en el cielo. Hagan a Dios lo más valioso. Pero pregunta: ¿cuál es el tesoro de Jesús? ¿Dónde está su corazón? Mira el que está al lado. Míralo, míralo, míralo para otro lado. Mira el de atrás. Mira, ahí está el corazón de Jesús. Tú eres el tesoro del Señor. O sea, mira esto que hace Dios. Dios trata el tema económico en todo el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. ¿Con qué fin? Obtener tu corazón. ¿Por qué? Porque tú eres su tesoro y Él te quiere todo completo. Suya es el oro y la plata. ¿Saben qué va a ser el oro del otro lado? El pavimento. Usted va a pisar así oro. Usted lo va a pisotear. ¿Oro qué? ¿Eso para qué? ¿Para qué sirve el oro si pavimentan? Usted no se coge un pedazo de piedra y dice: uy, qué valiosa esta piedra, me la llevo para la casa. No, eso, el oro pierde significado. Pero lo valioso es tu relación con Él. Por eso, cuando tenemos actos de generosidad, estamos permitiendo que Dios toque nuestro corazón. Cuando le decimos al Señor: Señor, seré fiel con mi diezmo. ¿Por qué? Porque es que para sostener la iglesia, para pagar los recibos, hay que diezmar. No. Porque es que para que pueda haber gente de lleno en el ministerio hay que diezmar. No. No es la razón de ser. La fidelidad económica es por asunto de Dios. El Señor nos da todo lo que necesitamos, pero Él quiere tu corazón. Por eso aprovecha los momentos de tu ofrenda para entregar tu corazón. No lo hagas por un compromiso ni porque nadie te ve. Establece tu diezmo como algo de tu trato personal con Dios, porque tú no eres dueño. Dentro de 8 días creo que es nuestra fiesta de primicias. ¿Por qué? Porque es una ocasión. Es más, cuando el Señor establece las primicias para el pueblo de Israel, no es porque necesite sus recursos. Eso es de Él. Pero ¿por qué le dice: tráemelo? ¿Dios podría coger lo que es de Él? Sí, porque es de Él. Puede. Pero ¿por qué pide que lo traigan? Porque es lo que pasa en ese acto voluntario de dar, de desprender, lo que está diciendo algo. El pueblo judío, cuando entregaba su primicia, le estaba diciendo a Dios: Dios, vea, si usted no nos sostiene, paila, porque no tenemos nada. Si tú no eres el que nos sostiene, quedamos a la deriva. Por eso confiamos. Por eso el acto de entregar no es un acto económico, el acto de entregar es un acto de confiar. Por eso terminar de esta manera, diciéndole: Señor, esto no me da felicidad. El dinero no da felicidad. Señor, el dinero no me da estabilidad. Esto lo entrego porque reconozco que tú eres mi sustentador, el que me ha dado todo. Y termino para que podamos orar, porque sé que usted está que se ora y habla con Dios del tema. Miren, mi tía siguió con el billete ahí.
muchas veces no se vio la bendición económica. Su fe estaba en que eso le iba a dar. Cuando el Señor toca este tema tan incómodo, nos está diciendo: saquemos al elefante de la sala. Hablemos de esto para que podamos ser libres de esto. Miren, ustedes y yo podemos decir esta mañana: bueno, sí, muy bonito, y ya, y seguir viviendo de la misma manera, y nadie lo va a saber, solo tú y el Señor. Pero el Señor está buscando tu corazón. Así que yo te voy a hacer una invitación, por favor. ¿Por qué te voy a pedir que te pongas de pie? Porque no sea que nos dé sueño ahí sentaditos, porque vamos a tener una actitud de reverencia, porque el Señor que está escuchándonos desea hablar con nosotros. Y haz de este momento un momento personal tuyo. Si crees que lo que dije no está en la Biblia, dile: Padre, redarguye a Fabián, Señor, que Él entienda tu palabra. Pero si tú crees que realmente el Señor desea esto, desea hablar de este tema, ábrele tu corazón con sinceridad. Nadie más te va a escuchar. Tú, niños, ustedes también tienen que saber que no son dueños. Adultos, ya sabemos que no somos dueños. Acerquémonos al que es dueño y Él te dará lo que necesitas. Porque el capítulo 6, cuando habla de las necesidades básicas, termina diciendo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y el Señor les dará lo que necesitan. Amado Jesús, nuestro corazón realmente ha tenido problemas en esta área. Exprésale a Jesús esos problemas. Papito Dios, a veces llamamos olvido, no es que se me olvida, pero papito, lo que es importante no se olvida. Tenemos problemas económicos, no porque nos falte dinero, tenemos problemas económicos porque nuestro corazón está pegado a la economía. Y en esta mañana he entendido que tu palabra y que el discipulado, que el mismo Jesús quiere hacerme libre de esto. No es el dinero el que me da estabilidad. Reconoce ante el Padre que no es la plata lo que te puede hacer feliz. Es un engaño de este mundo, Señor Jesús. No es el dinero lo que da sentido a mi vida. No quiero, Señor, vivir bajo el engaño de que no puedo servirte porque no tengo tiempo, solo tengo tiempo de trabajar. Señor, hazme un discípulo en el lugar de trabajo, porque tú me diste lugar donde trabajo. Dile: Padre, tú me diste lugar donde trabajo y tu deseo es que allí yo sea un discípulo. Padre, no es por dinero que me estoy haciendo una agenda. Quiero ahora que sea tu agenda. Ese era tu deseo para los discípulos. El reino de los cielos se ha acercado, les dijiste antes, y este reino de los cielos es más que oro, más que plata. Tuya ya es toda esta, Señor. Haznos libres en esta mañana y pidámosle perdón por el pecado que se llama idolatría al dinero. Señor, dile: perdóname. Perdóname, no dejes que este sea un momento de Fabián hablando con Papito Dios. Permite que Jesús te haga libre de tus luchas. Dile: Papito Dios, perdóname por toda actitud incorrecta frente al dinero. Dile: perdóname por yo tomar tu lugar en la economía y creer que yo soy dueño. Y creer que yo puedo hacer lo que quiera, Señor. Ni siquiera soy dueño de mi vida. Señor Jesús, quiero pedirte perdón por entregarle mi corazón al dinero. Perdóname, Dios. El dinero no pagó por mí en la cruz. Los carros, las posesiones no murieron por mí en la cruz. Perdóname por hacer del dinero mi Dios, por vivir para mí. Perdóname. Perdónanos, Señor, por toda actitud incorrecta frente a esto, porque una actitud incorrecta frente a lo que nos das nos tiene
como consecuencia la esclavitud. Y quiero orar por aquellos que tienen deudas. Allí desde donde estás, levanta tus manos y dile: Padre, me hice esclavo, Señor, con esta deuda y no he podido salir. Y sé que tú eres mi papá y que tú me puedes ayudar. Padre, perdóname por administrar de manera incorrecta, pero yo te ruego que me ayudes en aquello que no puedo hacer. Señor, Padre, te pedimos milagros en esta área. Te pedimos que intervengas, Señor, y que ayudes a nuestra mente, a nuestro corazón a ser administradores santos de ese recurso y a hacer, Padre, lo que está en nuestras manos. Y te rogamos lo sobrenatural en esta área, Señor. Haznos libres, no para después adquirir más deudas, sino porque entendimos lo que esto significa. Gracias, Señor, porque tú haces nuevas todas las cosas. Y tú renuevas nuestro corazón frente a este tema, Señor. Es incómodo, pero para ti, Jesús, no lo fue, porque tú le entregaste tu corazón completamente. Tú no viviste dependiendo de la economía. Tú no hiciste tu ministerio dependiendo de la economía. Tú diste impuestos cuando tocó pagarlos. Pero tú les dijiste a tus discípulos: el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y no porque estés en la indigencia, no porque no hubiese recursos, sino porque ese no era el sentido de tu venida, Señor. No te seguimos para que nos des pan, como allá en Juan 6 dice: ustedes me siguen porque les doy pan. Ese no es el caso de esta iglesia, Señor. Nosotros te seguimos porque tú eres el pan de vida, porque tú eres lo más valioso, Señor, lo precioso. Quiero, Señor, en esta mañana que nuestra mente, nuestro corazón quede con esto: tú eres lo más valioso que tengo. Nada estará por encima de lo que tú, Señor, significas para mí. Voy a buscar invertir tiempo, Señor, en conocerte más, para amarte más. Como lo cantamos: entre más te conocemos, te vuelves más valioso para nosotros. Más te amamos y nuestro deseo es amarte más, Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Amén. 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 Así es que este es el día de mirar el elefante de frente, que tal vez está no en la sala de tu casa, sino en el corazón. Y hay que decirle a Dios: Señor, con sinceridad, tengo problemas en esta área, porque me asombra muchas cosas que la palabra nos habla respecto a esto. Hay muchas cosas. Hay dos temas que la Biblia habla casi que cada página, y es el amor y el dinero, juntos. Los mayores textos de la Biblia tienen que ver con amor y con dinero, porque no se pueden desprender, porque no se pueden separar. Hay muchas cosas que Dios ha hecho por ti y por mí que no tienen que ver con el dinero. Pero si Dios te habla, si tú sientes en tu corazón, hay que presentar ese elefante delante del Señor y decirle: Señor, ayúdame a despojarme de esto, de hablarlo contigo. Tenemos algunos líderes, por ejemplo, los líderes de GPS, los líderes de ministerio, que si tú quieres puedes acudir a ellos a decir: mira, no puedo entender por qué la Biblia dice esto. Habla con tu pastor, pide una cita. Eso es muy importante, porque a veces Dios necesita mostrarte algo que tú no puedes, que no tienes la capacidad de ver. Se acerca prontamente nuestro culto de primicias, y no por eso hablamos de dinero hoy, sino porque es necesario que las cosas sean con entendimiento. Cuando tú cantas, tú debes hacerlo con entendimiento. Cuando decimos: cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios. No solamente está diciéndole a Él su grandeza, sino que está invitando a: dile a otros cuán grande es Dios. Eso es entendimiento. Entonces yo no puedo estar diciendo cuán grande es Dios y mi corazón pensando en las ollas que dejé montadas en la casa. No es coherente una cosa con otra. Cada año para mí es un
acto sobrenatural de Dios. Tengo una cita con el optómetra cada año. Y cada vez que voy a esa cita con el optómetra, mi corazón late porque siento que me voy a encontrar con Dios. Y no quiero que usted diga que es que tengo idolatría con el optómetra. No. Es que cada año que me hacen, usted sabe que los lentes hay que cambiarlos cada año. Y cada vez que me hacen el examen de ojos, pues revisan mi ojo. Ahora las EPS tienen exámenes más especializados y entonces usted entra y ya no solamente es la maquinita a ver qué letras uno lee, sino que le toman fotos del ojo, de la pupila, ¿sí? Si usted ha ido, si no ha ido, aproveche para sacar cita para que lo vea. Y cada vez que me estudian el ojo, me hacen la misma pregunta: ¿a dónde fue tu cirugía láser? Y yo tengo que ir al momento en el que de rodillas Dios hizo un milagro. Y me conmueve profundamente porque usted sabe cuánto puede costar la cirugía de los ojos. Y hay cirugías y hay cosas que no los puede corregir la cirugía, que le tocó tenerlos. Y para mí es una bendición decir: tú pagaste por mi sanidad, yo no tuve que pagar nada. Y cuando yo me veo al espejo y me estoy encrespando las pestañas o poniéndome pestañina, para mí es un momento muy especial con Dios, porque entendí que Dios hizo lo que mi dinero no podía hacer. Lo que la inversión de mi casa, yo en mi casa a algunos les he compartido, ellos hicieron vaca, mandaban tíos de diferentes lugares para que me hicieran algo en los ojos. Y nada de eso funcionó, porque no se trata de dinero. Dios no está detrás de tu dinero. Si Él es dueño del oro y la plata, ¿qué va a necesitar del billete más grande que puedas tener? De los 100,000 pesos, el billete verde. ¿Qué va a estar detrás de eso si es dueño del oro y de la plata? Es del corazón. ¿Cómo está el corazón? Así es que si hay un elefante en el corazón, hay que traerlo y decir: Señor, mira este elefante. Por favor, hablemos de esto. Qué linda palabra de Dios, qué propicia, qué oportuna es para este momento. Así es que, bueno, vamos a presentar esta mañana, antes de salir, las personas que van a salir, las personas que vamos a continuar en el ayuno. Aquí estaremos hasta las 4 de la tarde. Pero antes de salir, entonces vamos a tomar nuestras ofrendas, vamos a presentarlas delante del Señor. Y vamos a agradecerle a Dios por su palabra. Señor, gracias. Gracias, mi Rey, por el privilegio que tú me das de poner delante de ti nuestra ofrenda. Gracias porque sin importar los ceros que hayan a la derecha, Señor, tú ves qué hay dentro de mi corazón a la hora de dar. Dame, Señor, siempre la forma correcta. Dame la intención correcta para dar. Gracias por ser el dueño, porque eso me trae tanto descanso. Tú eres el dueño de mi economía. Yo te pido, Señor, que aquellos que no tienen ofrenda, tú, Señor de los cielos, les permitas que ellos reciban y que puedan dar, Señor. Gracias porque el que no tiene puede pedir a ti y tú le darás. Y gracias porque aquellos que tienen hoy pueden ponerlo delante de ti. Gracias, Señor, que nuestro corazón esté en libertad para dar y en libertad para recibir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Por favor, venga hasta este lugar, ponga allí en el alfolí su ofrenda y así llegamos a este final de transmisión. Un abrazo para todos los que hasta aquí nos acompañaron. Dios les bendiga. Por favor, salúdense todos. Vamos a dar 10 minuticos, es decir, 12:20, continuamos.